Eclesiastés capítulo 6 y vamos a estar considerando los versículos del 1 al 12. Mis hermanos, recuerden que estamos estudiando de manera expositiva el libro de Eclesiastés, y para que todos nosotros podamos entrar en contexto, básicamente el argumento de Salomón, quien es el autor de este libro, nos muestra, mis hermanos, a lo largo de su escrito, que todas las cosas que están bajo el sol son vanidad. Y esa palabra vanidad es una palabra que se repite varias veces a lo largo de todo el libro. Y esa palabra vanidad da la idea, mis hermanos, de algo que está, pero que en algún momento desaparece. Es como el vapor que sale de un café caliente, ¿verdad? Cuando está caliente ese café y nosotros vemos cómo sale de ese café caliente un vapor, pero que así como aparece ese vapor, también en un instante desaparece. Básicamente, eso es lo que Salomón nos está diciendo en estos primeros 6 capítulos que hemos ya estudiado. Y él, en base a su experiencia, pero también en base a la observación que él tenía de las cosas y del comportamiento del hombre, él concluía entonces, mis hermanos, que ni las riquezas, que ni los afanes de este mundo, ni las cosas materiales, ni tampoco los placeres de la vida permanecen, sino que todo es vanidad. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y al ser vanidad, entonces, mis amados hermanos, todas las cosas terrenales, aún legítimas, nada de las cosas que están bajo el sol, entonces, pueden satisfacer la sed del alma de un ser humano. Nada de las cosas que están bajo el sol pueden, mis amados hermanos, darle el propósito y darle la realización a la vida de una persona. Porque como Salomón mismo lo menciona, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros. Y solamente un ser infinito puede llenar un vacío infinito que nosotros tenemos. Amén. Y es por eso, básicamente, lo que Salomón, en este capítulo 5 que estudiamos hace 8 días, y también el capítulo 6 que vamos a estudiar en el día de hoy, se enfoca particularmente en la frustración que muchas veces traen las riquezas a la vida de una persona. Por más que el hombre trate o busque el propósito de su vida en las cosas materiales, al final, nada de las cosas, cuando ya las logra alcanzar o no las logra alcanzar, pueden traerle una verdadera felicidad y satisfacción a su alma. Así que, mis hermanos, esto es una realidad. Pero también, mis hermanos, existe una realidad en todos nosotros. El hecho de que ser materialistas es algo natural en el corazón del hombre. Desde el día, mis hermanos, en que venimos a este mundo, empezamos a llorar por las cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, en nuestra experiencia como padres, si tienes padres, si tú eres un padre de pequeños, tú puedes estar de acuerdo conmigo en el hecho de que nuestros hijos ya tienen, por la gracia de Dios, muchos juguetes. Pero cuando tú vas a una juguetería, ¿será que ellos están satisfechos y dicen, yo estoy tranquilo, yo con mi carrito estoy satisfecho, papá, no necesito ese último carro que ha llegado, yo estoy bien? ¿Será que nuestros hijos muchas veces se comportan así al ver un mundo de juguetes nuevos, juguetes que tienen mayor tecnología que los que ya tienen? No. Sabemos, mis hermanos, en base a nuestra experiencia, que aunque ya nuestros hijos tengan muchos juguetes en su habitación,
al ir a una juguetería, siempre están buscando un juguete nuevo, un juguete más grande, un juguete más divertido, etcétera, etcétera. Y eso entonces da a entender que por naturaleza nosotros como hombres somos materialistas. Y eso no solamente pasa en los niños, sino también en nosotros, los adultos. Nos encanta los juguetes nuevos. O nos gustaría tener un juguete nuevo, un carro nuevo, una casa nueva, un mejor salario, un otro empleo, porque en el empleo que yo me encuentro ya está aburrido, necesito expandirme más. Y el ser humano por naturaleza busca de esa manera tratar de satisfacer su corazón, pero como Salomón mismo lo acaba de mencionar, y el argumento de Salomón en todo el libro de Eclesiastés es que es vanidad de vanidades. No es que, mis hermanos, las cosas materiales sean malas en sí mismo, no me malentienda, ya que Dios, según 1 de Timoteo 6:17, nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es más, mis hermanos, a Dios le encanta conceder dádivas como expresión de su amor por nosotros. Él es nuestro Padre. Y Él concede abundantemente a sus hijos de todo lo necesario para que nosotros podamos disfrutar de esos regalos que Dios nos da. Pero no para hacer de esos regalos nuestra razón de vida. Todas las cosas que Dios nos da son o más bien son como recibir para nosotros una carta de amor de nuestro amado. Sus dones o regalos están diseñados para atraernos hacia Él. Sin embargo, en el egoísmo del ser humano, ha hecho, mis hermanos, o ha usado esas cosas que son legítimas, que vienen de la mano de Dios y que fueron diseñadas para dirigir nuestros afectos a Dios. Tristemente, esas mismas cosas nos han alejado de nuestro Creador. Adoramos lo creado y no al Creador. Sin embargo, mis hermanos, nosotros como seres humanos, tristemente, hemos caído en la trampa sutil del diablo, pensando que lo material le dará la verdadera satisfacción y la realización a nuestra vida. Pero la realidad, mis hermanos, es que las cosas materiales y el dinero, en lugar de darnos un verdadero disfrute, son simplemente placeres finitos que jamás saciarán nuestra alma. Jamás lo harán. Y debido a eso, mis hermanos, al final nosotros podemos terminar frustrados y decepcionados por la incapacidad que tienen las cosas materiales de proporcionarnos la felicidad y el contentamiento duradero. Jamás lo van a hacer. Y por lo tanto, muchos podemos nosotros terminar frustrados, amargados y llenos de reclamos. El Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y esto es precisamente lo que Salomón nos ha estado enseñando en el capítulo 5. Hemos hablado bastante sobre, mis hermanos, el peligro que corre en nuestro corazón y nuestra alma de poner nuestra esperanza en las riquezas. Pero Salomón no está satisfecho. En el capítulo 6, Salomón quiere seguir destruyendo en sus lectores toda esperanza de encontrar satisfacción en las cosas de este mundo. Y nos presenta en este capítulo 6 que vamos a estudiar una vez más 3 argumentos adicionales para demostrarnos que aquel que busca la satisfacción verdadera en el materialismo siempre va a terminar frustrado. Si usted pone la esperanza en el dinero,
Si usted pone la esperanza en las cosas de este mundo, vas a terminar frustrado. Eso es lo que dice Salomón. Y ya nos ha presentado argumentos increíbles en el capítulo 5. Pero ahora en el capítulo 6 añade 3 argumentos más para que nosotros quitemos toda esperanza, derrumbemos toda esperanza en nuestros corazones en las cosas de este mundo. Y pongamos nuestra esperanza únicamente en el Dios de los cielos. Amén. En aquel que hizo los cielos y la tierra. En aquel que es poderoso para salvar. Salomón dice, en Él debemos tener nuestra esperanza y no en las cosas de este mundo. Así que, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 6 encontramos el primer argumento y es el siguiente. Salomón nos está diciendo, de nada sirve tener abundancia si no tienes la capacidad de disfrutar. Ese es el primer argumento. De nada sirve tener abundancia sin la capacidad de disfrutar de lo que Dios te ha dado. Lee conmigo una vez más, versículos 1 al versículo 6. Dice, he visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios le da mucha riqueza, honor y todo lo que pidieran desear. Pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro extraño termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Yo estoy leyendo en la versión lenguaje actual. Mis hermanos, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado, nuevamente, recordemos nuestra niñez? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que en Navidad o en algún cumpleaños sus padres les compraron un juguete y cuando ustedes estaban tan emocionados de querer jugar con ese juguete, se dieron cuenta que las baterías no estaban incluidas? ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿No? Yo creo que he sido el niño frustrado aquí de todos. A mí me pasó una vez que uno súper emocionado, ¿verdad? Un juguete nuevo y quiero disfrutar de ese juguete. Pero resulta que las baterías no estaban incluidas. Uno se siente muy frustrado porque no puedes disfrutar de ese juguete a menos que tengas las baterías. Y eso es precisamente lo que Salomón está diciendo. De nada sirve tener abundancia si no podemos disfrutar de ellas. De nada sirve, mis hermanos, por ejemplo, matarnos trabajando toda nuestra vida si no disfrutamos de los beneficios del trabajo que Dios nos da legítimamente con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿De qué nos sirve, mis hermanos amados, pasar 12 horas y 13 horas en el trabajo y llegar a casa y encontrar a nuestros hijos ya dormidos o cansados? Y nosotros también muy exhaustos, por supuesto, de todo el día laboral. Y al final no disfrutar del esfuerzo del trabajo que supuestamente nosotros debemos hacer. No sirve absolutamente de nada. Y ese es el punto de Salomón en este primer argumento. Y Salomón describe un hombre, mis hermanos. Un hombre que tuvo, mis hermanos, lo que él quiso. ¿Sí? Por eso dice, he visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad, dice Salomón. Dios le da mucha riqueza, honor y todo lo que pudiera desear al hombre. Pero luego no le da la capacidad de disfrutar de esas cosas. Es decir, mis hermanos, que es Dios quien da las dádivas y es Dios quien da la capacidad de disfrutar. Pero mis hermanos, el problema
radica en que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en las riquezas, cuando nosotros hacemos de las riquezas y del dinero y de las cosas materiales el fin de nuestra existencia, jamás las vamos a poder disfrutar, porque simplemente Dios nos niega esa capacidad de hacerlo por la necedad del corazón. Es Dios entonces, mis amados hermanos, quien da la riqueza, pero también es Dios quien le da la gracia al hombre para que pueda disfrutar de las cosas que Dios le da. Pero también debemos entender entonces que las cosas no vienen juntas. Recuerda, no vienen incluidas las baterías en ese juguete. Es Dios quien provee también la capacidad para disfrutar de los dones que Dios nos da. Ahora, aunque Salomón no nos muestra qué era exactamente lo que estaba pasando en la vida de este hombre que está describiendo en estos primeros versículos, y por qué no podía disfrutar de la abundancia que Dios le había otorgado, porque si notaste bien en el versículo, dice, Dios le ha dado muchas riquezas y también Dios le ha dado honor. Es decir, este hombre que describe Salomón no solamente era rico, sino también era famoso. Pero no le dio la capacidad de disfrutar de esas cosas. Posiblemente, mis hermanos, este hombre no podía disfrutar de la abundancia que Dios le había dado de pronto por una enfermedad o una incapacidad física. No sabemos a ciencia cierta, pero lo que sabemos es que Dios le había negado esa capacidad de hacerlo, por la necedad del corazón de este hombre. Algo similar de lo que Salomón está describiendo aquí le pasó a un hombre llamado Howard Jones. Este hombre, Howard Jones, fue un multimillonario empresario, magnate, inversionista, ingeniero, autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense. Nada más y nada menos. Y también era un hombre súper reconocido por todos los aportes que él hizo a la aviación. Es más, fue considerado el hombre más adinerado del mundo y el primero en llegar a obtener una fortuna de $1,000 millones en su época. Y cuando murió, su fortuna llegó a alcanzar $1,500 millones. Sin embargo, este hombre su vida fue polémica completamente por sus excentricidades, manías y su comportamiento lunático en general. Que eso, mis hermanos, estuvo motivado en gran medida por padecer de un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, mis hermanos, que al final este hombre terminó en una habitación solo, encerrado en su habitación, porque él tenía miedo a que lo pudieran matar, o él tenía miedo, él tenía esa obsesión o ese temor, ¿verdad?, obsesivo, de que le quitaran todo lo que él tenía. Y aún también tenía temor a los gérmenes, porque él se podía contaminar con los gérmenes en el ambiente. ¿Cómo terminó? Solo en su habitación, sin disfrutar de las millones de millones que Dios le había dado por su trabajo. Por eso el versículo 2 dice, se mueren y algún otro extraño termina disfrutando de toda su abundancia. Salomón dice, eso no tiene sentido, es una tragedia terrible, dice Salomón. Volviendo a la historia, Howard Jones, después de su muerte, tras años de disputas legales, su patrimonio cotizado en $2,500 millones se dividió entre sus 22 primos, quienes disfrutaron de toda esa cantidad de dinero. Por eso, mis hermanos, el Salmo 39:6 dice, si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las va a recoger. Ese es el pago que el amor al dinero nos da muchas veces. Mis hermanos amados, como concluíamos el capítulo 5 en la semana pasada,
Dios quiere que disfrutes de las cosas que Dios nos da. Disfruta lo poco o lo mucho que Dios ha puesto en tus manos. Disfruta tiempos de calidad con tus hijos, con tu familia. Sal con ellos, disfruta un helado con ellos, sal al parque. Invierte tiempo de calidad, pero también de cantidad con tus hijos. Porque esta vida es corta. Esta vida es pasajera. Y en un abrir y cerrar de ojos, tus pequeños que anhelaban estar contigo, ellos van a crecer. Y ahora ya no van a tener el tiempo ni el deseo de pasar contigo. Porque cuando ellos más te necesitaban, tú no estuviste cerca de ellos. Mis hermanos, esta es una realidad en muchas familias y es triste ver. Es triste ver cómo padres dejan a sus hijos por el afán de conseguir más y más. Pero al final no pueden disfrutar de lo que Dios les ha dado. Así que Dios nos creó para disfrutar de momentos placenteros con acción de gracias a Él. Dios pudo, mis hermanos, habernos negado, por ejemplo, las papilas gustativas, de modo que comer fuera tedioso, pero no lo hizo. Dios nos concedió el privilegio de experimentar diversos sabores y texturas en la comida, para que la disfrutemos. Pero el corazón del hombre, ¿qué ha hecho? Ha hecho de la comida un ídolo también. O Dios pudo haber creado todo lo que existe en blanco y negro, ¿sí o no? Pero Dios creó todas las cosas hermosas en sus formas, tamaños, colores extraordinarios para que tú y yo podamos disfrutar. Pero muchas veces, tristemente, por el afán, no nos detenemos por un momento a disfrutar de la creación maravillosa y extraordinaria de Dios. Y nos acostumbramos. Sobre todo nosotros que vivimos en un lugar tan lindo, tan precioso, ¿verdad? Y cuando tú te vas a tu fiño y contemplas, por ejemplo, esos paisajes preciosos, uno como ya está acostumbrado ya ni siquiera le para bola. Pero cuando nos visitan siempre hermanos de otros lugares y los llevamos allá, ellos quedan fascinados al ver cómo Dios ha creado esa hermosura de paisajes en nuestra provincia. Pero nosotros amargados, llenos de frustración, ni siquiera disfrutamos de las cosas que Dios ha creado para nosotros y para su propia gloria. Mis hermanos, y sobre todo, el don más grande que Dios nos ha dado es que Dios nos ha dado a su Hijo, para que a través de Jesucristo nosotros podamos tener redención y vida eterna. Y a través de Cristo, mis hermanos, seamos salvados de la condición en la que nos encontramos. ¿Y sabes cuál, mis hermanos, es un beneficio de la salvación y lo extraordinario de la salvación que ha sido otorgada por pura gracia? Es que la salvación viene como en un paquete completo. Trae consigo la capacidad de disfrutar de todas las demás cosas que Dios nos da sin permitir que esas cosas nos esclavicen. Es decir, que yo puedo en Cristo disfrutar del trabajo que Dios me ha dado y de la provisión diaria que Dios me da con las personas que yo amo. Yo puedo disfrutar de mis hijos y disfrutar de mi matrimonio y disfrutar de mi familia sin hacer de mi familia mi ídolo, sin hacer de mis hijos la razón de mi existencia. Eso es lo más maravilloso que Dios nos ha otorgado. Y esa es la capacidad que Dios le ha dado al hombre para que podamos disfrutar, pero solamente a través de su Hijo Jesucristo. De lo contrario es imposible. Porque el hombre, sin embargo, que no toma en cuenta a Dios, hace un ídolo de los dones que el Señor le da y termina perdiendo a Dios y también imposibilitado de disfrutar de las cosas que Dios le ha dado, por la amargura que el pecado trae al corazón.
versículo 3 al 6. Miren cómo concluye esta sección Salomón. Hablando de este hombre, miren, dice, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos años que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, estas son palabras fuertes, mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va. Y en la oscuridad su nombre quedará oculto, mas no ha visto el sol y nada sabe, mas reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de las cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? ¿Quién me dice cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos? Casi 1000 años. Aquí, por supuesto, Salomón está usando un lenguaje exagerado. Nadie puede llegar a tener 100 hijos, ¿no es cierto? Pero Salomón está poniéndonos un ejemplo de manera exagerada para hacernos ver la inutilidad que las riquezas tienen en nuestras vidas. Y Salomón está diciendo que si un hombre que se pasa toda la vida trabajando y alcanza a acumular muchas riquezas, pero no puede disfrutar de ellas, es mejor, dice, que ese hombre haya nacido muerto. Es mejor, dice, haber sido un abortivo que pasar toda mi vida acumulando riquezas y al final yo las pierda todas y no tuve la capacidad de disfrutarlas. Dice, es mejor haber nacido muerto que haber tenido 1000 hijos. Si tú recuerdas el contexto judío, para los judíos era una bendición grandísima tener hijos, ¿no es cierto? Y este hombre lo tuvo. Y también, mis hermanos, este hombre vivió, en el ejemplo exagerado que Salomón está presentando, 2000 años, 2 veces más que Matusalén. Pero sin embargo, Salomón dice, es mejor que haya nacido muerto. Es mejor un niño abortivo que haber engendrado 100 hijos y haber vivido 2000 años y haber acumulado muchas riquezas, pero que al final, mis amados hermanos, yo pierda absolutamente todo y no haya tenido la capacidad de disfrutar de las cosas que Dios me ha dado. Por el afán de acumular más, por el afán de tener más. Así que, mis hermanos, en conclusión, lo que Salomón nos está diciendo es que los bienes de este mundo y la capacidad para disfrutar de ellos vienen separados. Y muchas veces Dios, en su soberanía, permite que no tengamos ni lo uno ni lo otro, para hacernos ver, mis amados hermanos, que las riquezas, que el dinero, que las cosas materiales jamás le van a dar satisfacción a nuestras vidas. Pero cuando Dios nos da y cuando Dios nos provee, Dios también nos da la capacidad para poderlas disfrutar, pero solamente cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo. De lo contrario, todo se vuelve una frustración. El trabajo, el dinero, las cosas que tengo, las cosas que poseo, la casa que ya construí, se vuelve una carga al final. ¿Cómo mantengo esa casa tan grande? ¿Cómo mantengo este carro tan lujoso? Me toca poner solamente gasolina super, no extra. Me toca llevarlo a un ingeniero porque no puedo ir a un mecánico cualquiera porque es mi carro. Pero eso se vuelve cada vez una carga insoportable para esas personas. Vuelvo a repetir, no hay nada de malo en que tú tengas una casa, ni tampoco hay nada de malo en que tú tengas un carro, y no hay nada de malo en que Dios, por su gracia, te dé abundancia. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que tú aprendas a depender completamente de Dios para que disfrutes de la abundancia que Dios te da, siempre de una manera sabia, honrando al Señor y poniendo nuestra mirada en Cristo
y no en las cosas de este mundo. Porque al final, aunque tú vivas 2000 años, tú vas a morir. Y yo también. Amén. Y si no estamos a cuentas con Dios, y si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y no hemos confiado en la persona de Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor, mis amados hermanos, entonces la Biblia dice que si nosotros no hemos creído en Cristo, ya estamos condenados. Juan capítulo 3. Así que disfrute de la vida y del poco tiempo que queda en esta vida. Cuando yo me doy cuenta que ya voy a cumplir 40 años, mis hermanos, yo digo, wow, Señor, creo que ya voy de bajada. Me falta poco para estar contigo, mi Señor. Pero mientras llegue ese día donde yo pueda estar cara a cara con mi Salvador, mis amados hermanos, debemos disfrutar de los beneficios preciosos que Cristo nos ha dado por la salvación. Aún las cosas materiales que Dios nos provee, mostrándonos su amor y su gracia. Pero no hagas de las cosas materiales la razón de tu vida, porque al final vamos a terminar frustrados, cansados, amargados. ¿Sí, mis hermanos? Ese es el primer argumento, pero hay más. En segundo lugar, el siguiente argumento que nos presenta Salomón es que nuestros deseos y apetitos nunca se van a saciar. Nunca, jamás. Ese es el argumento que nos presenta Salomón a partir del versículo 7 en adelante. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. En la otra versión dice, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Conste, mis amados hermanos, que es la palabra de Dios. No es el pastor, no es nadie. Es Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dice esta verdad. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, para luego tratar de saciar su hambre, pero luego vuelve a tener hambre. Así que el cuadro que nos presenta Salomón en este segundo argumento es que a diferencia del hombre que lo tuvo todo, pero no tuvo la facultad de disfrutar lo que tenía, ahora Salomón en estos versículos hace este siguiente argumento en el hecho de que aunque tratemos de buscar la saciedad de nuestra alma, tratar de satisfacer las necesidades que nuestra alma tiene, el día de hoy, mañana volveremos a tener hambre, apetito o sed. Ese es el punto. En otras palabras, el sentido de satisfacción dura poco. Por ejemplo, cuando tenemos un hambre feroz, ¿verdad? Sobre todo cuando salimos de la iglesia, queremos comer rápido el almuerzo, ¿verdad? Y Dios nos provee de un delicioso almuerzo y disfrutamos con nuestra familia. Y luego de disfrutar ese almuerzo, uno queda satisfecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ya en la noche? Sí, es algo natural de nuestro cuerpo. Necesitamos volver a comer más, porque ya esa satisfacción que experimentamos en el almuerzo se terminó. Ahora, de igual manera, cambiemos el alimento por otras cosas. Nos vamos de vacaciones, queremos un tiempo de relax, queremos salir de lo habitual, ¿ok? Vamos de vacaciones y eso está bien, vuelvo a repetirte, no hay nada de malo en eso, pero pasamos 2 días y 3 días y quedamos satisfechos, pero luego tenemos que volver a la realidad del trabajo y de los que no hicieron correctamente sus transacciones financieras y se endeudaron para ir de vacaciones, vienen con esa preocupación. ¿Y ahora cómo pago la tarjeta de crédito después de haberme gastado todo el dinero en estas vacaciones? Y entonces esa satisfacción momentánea que experimentamos en ese momento, tristemente, se termina. Ese es el punto de Salomón. Salomón, en otras palabras, nos dice: no pongas tu esperanza en las cosas materiales,
porque ellas jamás te van a satisfacer. Versículo 8. Entonces, dice Salomón, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón con estas preguntas? ¿Acaso el rico va a estar satisfecho toda su vida por ser rico? ¿Qué piensa? ¿No? Al igual que el pobre. El pobre, aunque no tenga lo que el rico tiene, igual está insatisfecho. ¿Sí me hago entender? Por eso la respuesta a estas dos preguntas es no. No hay nada de diferencia. Tanto el rico como el pobre, aunque se pueden saciar de manera temporal, al final, una vez más, van a estar satisfechos. Ese es el pensamiento de Salomón en estos versículos. Así que en ese sentido, mis hermanos, el sabio no tiene ninguna ventaja sobre el necio, o el rico no tiene ninguna ventaja sobre el pobre. Tanto el uno como el otro van a experimentar insatisfacción en el corazón. El rico que tiene siempre quiere más. Y el pobre, porque no tiene lo que quiere, también está insatisfecho. El rico, que por su capacidad financiera puede comprar lo que él desea y lo compra, y en el momento que compra esas cosas que su corazón desea, al final sigue estando insatisfecho, está en la misma condición que el pobre, que de pronto no tiene la capacidad financiera para comprar lo que él quisiera, pero que igual está insatisfecho. Al final los dos están en la misma condición. El rico porque tiene, pero siempre quiere más. Y el pobre porque no tiene lo que quiere, también está insatisfecho. Un hombre llamado Henry Scougal dijo lo siguiente: todos los hombres persiguen la felicidad, pero la mayor parte del mundo sigue siendo miserable. Todos los hombres persiguen la felicidad. Yo te hago una pregunta: ¿tú quieres ser feliz? ¿Sí o no? Ya me asusta, mis hermanos. Sí, por naturaleza todos queremos ser felices. El punto es, ¿dónde estás buscando esa felicidad? Si lo estás haciendo en el dinero, estás en el lugar equivocado. El dinero jamás te va a satisfacer. En mi familia, tampoco. ¿En dónde encontramos la verdadera felicidad, mis amados? En Dios, solamente en Dios. Y cuando tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, entonces Él nos capacita para poder disfrutar de las cosas que Él mismo nos provee. ¿Te das cuenta? Y ahí sí son disfrutables esas cosas. Aún el trabajo. Y como justamente Jimito nos compartía, con un jefe intenso, ¿no es cierto? Yo puedo disfrutar de ese trabajo, porque sé que sobre ese jefe intenso está ¿quién? Dios. Y a Él es a quien yo debo agradarle. Es a Él a quien debo someterme. Y por amor a Él, yo me someto a ese jefe que es un poco intenso. Y disfruto del trabajo que Dios me da. Y no estoy desesperado a ver si tuviera otro trabajo, con otro jefe, con otros compañeros, con otro ambiente, ¿verdad? No, mis hermanos, disfrutemos lo que tenemos hoy. Pero para eso necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Así que entonces la conclusión es malo trabajar para tratar de satisfacer los deseos legítimos de nuestra alma. Claro que no, pero si toda nuestra vida consiste en satisfacer nuestros deseos y apetitos, terminaremos en frustración, ya que esas cosas que están bajo el sol jamás van a saciar el alma hambrienta que todos nosotros tenemos. Los que viven para el placer siempre se enfrentan con el mismo dilema. Déjame repetirte esto. Los que viven para el placer siempre se enfrentan con el mismo dilema. Si no consigue lo que desea, se frustra. Y si lo consigue, se aburre.
Quiero repetirte otra vez esto. Los que viven para el placer siempre se enfrentan con el mismo dilema. Si no consiguen lo que desean, se frustran. Y si ya lo consigue, se aburre. Como nuestros niños con el juguete viejito. Lo dejamos y queremos uno nuevo. Así que la única manera de disfrutar plenamente de las cosas legítimas que vienen de las manos de Dios, mis hermanos, es teniendo un corazón que se alegra de vivir sin estas. Es decir, si Dios me las quita, estoy bien. Y si Dios me las da, estoy bien. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así que cuando la vida de una persona no está atada a las cosas de este mundo, entonces, mis hermanos, estas ya no son una maldición, sino se convierten en una bendición. Y nosotros vamos a mirar todas esas cosas legítimas que por el fruto de nuestro esfuerzo Dios nos provee, las vamos a ver como regalos y dones de nuestro buen Dios. Amén, mis hermanos. Por eso el versículo 9, Salomón dice: disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Esa es la versión bíblica de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿verdad? Disfrute lo que tiene hoy. La verdadera felicidad no se encuentra en esforzarse y afanarse por aquello que nunca puede satisfacer. Más bien disfruta lo que tienes ahora, dice Salomón. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Enfócate en Cristo y disfruta de las cosas que Cristo te da. Y son placenteras, y son satisfactorias. Y aunque no sean lujos, y aunque no sean millones que tú llegues a alcanzar en esta vida, no importa. Con lo poco y lo necesario que Dios nos da, estemos contentos, dice el apóstol Pablo. Así que, mis hermanos, solo podemos tener verdadera satisfacción cuando buscamos a Cristo con todo el corazón. Y Jeremías 29:13 dice: si me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Busca a Cristo con toda tu alma. Él es el único que puede saciar la sed insaciable de nuestra alma. Y eso es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿te acuerdas? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Dinero, fama, reconocimiento, placeres mundanos, vas a volver a tener sed. Si tú te enfocas en beber las cosas que este mundo te ofrece, vas a volver a tener sed. Si tú te enfocas en el placer de tu carne, vas a volver a tener sed. Es más, no solamente eso, sino que los placeres carnales y pecaminosos nos esclavizan, nos dan una vida miserable, nos llevan al infierno y somos insatisfechos toda nuestra vida. Pero ¿qué dice el Señor? Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Wow. Si probamos de Cristo, estamos satisfechos. No necesitamos más. Pero para terminar, mis hermanos, Salomón nos presenta un tercer argumento. Y es el siguiente. ¿Y sabes cuál es el propósito de Salomón al presentarnos este argumento? Frustrarnos más. Hacernos ver que las riquezas no nos van a dar la verdadera felicidad. Mira lo que dice el tercer argumento en el versículo 10 hasta el versículo 12. Salomón nos dice: nuestra vida no está en nuestras manos. En otras palabras, tú
no puedes tener el control de tu vida. Versículo 10. A lo que existe ya se le ha dado nombre y saben lo que es un hombre. ¿Se puede contender con lo que es más fuerte que él? Otra versión dice, todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Wow, cuando yo leí eso, chocó mi orgullo. Porque uno, ¿verdad? Dice, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo me proyecto en esto, y yo quiero tener una visión, ¿verdad? Empresarial y todo chévere, ¿verdad? Y hay que ser un hombre con propósito y etcétera, etcétera. No hay nada de malo en eso si nuestra vida está en Cristo. Pero siempre recordando que todo ya ha sido decidido, que tu destino ya ha sido decretado por el Dios de los cielos. Y nada de lo que nosotros podamos hacer va a cambiar los planes soberanos que Dios tiene contigo. Ese es el punto de Salomón. Es decir, Dios es el dueño de toda su creación. Por lo tanto, Él es el que determina la manera como funcionan las cosas, porque Él es el dueño. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo fuera un empleado de una X empresa, solamente un empleado, yo podría decir o decidir lo que se va a hacer en esa empresa a partir de hoy en adelante, porque ahora yo soy el empleado. ¿Por qué? Exacto, porque yo no soy el dueño. ¿Quién es el que decide lo que se hace y lo que no se hace en esa empresa? El dueño. ¿Quién es el que decide lo que se hace y lo que no se hace en la creación entera? ¿Por qué? ¿Y nosotros? Porque nosotros somos sus criaturas. Ahora, ¿qué me diría ese jefe si yo voy con manera arrogante y le digo, yo soy el nuevo empleado de esta empresa y ahora las cosas van a cambiar de hoy en adelante? ¿Qué haría ese jefe? Me saca en ese momento, ¿verdad? Me dice, no, tú estás despedido. ¿Cómo te atreves a decirme a mí lo que yo tengo que hacer con mi empresa? Es mía. ¿Y por qué muchas veces el ser humano se atreve a altercar contra Dios y a decirle, lo que tú haces a mí no me gusta? Es mejor que hagas las cosas de manera distinta. Si con un jefe nosotros pudiéramos temblar de poderle por lo menos decir, no sé, una sugerencia, ¿cuánto más, mis hermanos, nosotros delante del Dios soberano, que es el creador de los cielos y de la tierra, nos podemos atrever a cuestionar su voluntad y sus decretos soberanos? Eso es el punto de Salomón. Así que lo mejor que tú y yo podemos hacer es humillarnos y doblegar nuestro orgullo ante la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Eso no significa que Dios es un tirano y que Él es perverso y malo. No. Dios es un Dios de gracia y de amor, que su voluntad siempre va a ser lo mejor para nosotros. Amén. Siempre va a ser lo mejor para ti. El problema es que nuestro corazón nos engaña muchas veces y queremos hacer nuestra voluntad y no la suya. Ahora, pero mis hermanos, eso tampoco significa que nosotros podemos como ser, hay una palabra, como abnegados, si me hago entender, o sea, como tener una máscara de abnegación y decir, no, sí, tu voluntad, Señor. No, porque vemos en los Salmos
que los salmistas muchas veces no cuestionaban la voluntad de Dios, pero sí le expresaban lo que su corazón sentía. Señor, me duele lo que está pasando. No me gusta. Aún el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi querido hermano, si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, que no te gusta, y es algo entendible. A nadie nos gustan las pruebas ni las dificultades. Y tú puedes decirle al Señor sinceramente, pero siempre con un corazón humilde, Señor, lo que estás permitiendo en mi vida, de verdad no me gustaría que tú lo sigas permitiendo. Me gustaría que sea otra realidad. Pero Señor, si esta es tu voluntad, y a través de esta aflicción, a través de esta escasez, a través de esta enfermedad, tú me quieres mostrar algo y tú estás haciendo tu obra poderosa en mi vida, Señor, yo me someto a ti. Dame la gracia para recibir tu disciplina muchas veces con un corazón humilde. Amén, mis hermanos. Y es ahí entonces nosotros podemos disfrutar. C.S. Lewis dijo, Dios no puede darnos felicidad y paz separados de Él, porque tal cosa no existe. No hay algo así. Mis amados hermanos, la única felicidad, la única satisfacción está solamente en Cristo. Jonathan Edwards dijo, Dios es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Solamente Dios. Así que mis hermanos, nosotros podemos argumentar todos los días en contra de los designios soberanos de Dios, pero jamás hará que los decretos de Dios cambien. Jamás. Porque el versículo 11 dice, cuantas más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven? Así que mis hermanos, debemos reconocer nuestra posición con humildad, que somos criaturas y que Dios es el creador. Debemos reconocer, mis amados hermanos, que somos finitos y que Él es infinito. Que nosotros somos mutables, pero Él es inmutable. Que nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Y solo así, mis hermanos, en esa posición correcta, podemos entonces experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es solamente humillados a los pies de nuestro Dios donde vamos a poder verdaderamente experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos entonces reconocer que Dios es el que sabe lo que a nosotros nos conviene. Amén. Y termina el texto diciendo, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasa o cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? ¿Somos nosotros lo que sabemos? No. Al final es Dios quien sabe perfectamente lo que va a pasar con nuestras vidas. Y si confiamos en Él vamos a estar seguros. El apóstol Pablo tenía razones más que suficientes para sentirse miserable cuando escribió la carta de Filipenses, porque él estaba en una cárcel, a punto de morir. Aunque estaba en una prisión sin saber si iba a vivir o morir, él aún se regocijaba en Cristo. Y esto se debía a que su gozo no estaba fundamentado en sí mismo, ni tampoco en las cosas de este mundo, ni en los placeres terrenales, sino en Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo descubrió que el secreto del verdadero contentamiento es vivir para la gloria de Dios. Es desgastar nuestras vidas en Dios. Es confiar plenamente en el Dios de los cielos. Ahí está el verdadero sentido de nuestra existencia. Y Pablo lo llegó a entender. Y miles de cristianos que incluso dieron su vida por causa del Evangelio, llegaron a entender que el mayor tesoro se llama Jesucristo. Aún mayor que la vida misma. Así que al igual que Pablo, solamente cuando podamos decir, para mí el vivir es Cristo, podemos decir, el morir es ganancia. Si
Siempre vamos a tener ese temor a la muerte. Pero es algo que tarde o temprano nos va a llegar a todos. Podemos perderlo todo, incluso la vida misma, y aún así regocijarnos. Cuando hemos colocado nuestro tesoro en el cielo, ninguna circunstancia terrenal puede robarnos el gozo, mis hermanos. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la vida, ni la muerte puede opacar la verdadera felicidad de un cristiano verdadero que ha puesto su mirada en Cristo. Y por eso quiero terminar este sermón haciendo esta pregunta. ¿Eres feliz? No me respondas a mí. Respóndete a ti mismo. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Eres verdaderamente feliz? ¿Has encontrado el propósito de tu vida? Si tú honestamente dices, no, pastor, yo no soy feliz. He tratado de buscar la felicidad en el dinero, pero no lo he logrado. He tratado de buscar la felicidad en el placer, pero no, sigo más miserable que antes. Entonces entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo hoy y arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo y cree en Él y abrázate de Cristo, porque solamente Él es el único que puede saciar nuestra alma hambrienta. Pero si tú eres cristiano y dices, pastor, no soy feliz, déjame decirte algo. Has quitado la mirada de Cristo y tu corazón se está llenando de amargura y de descontento porque has quitado a Cristo del centro de tu vida. Así que ven a Cristo también, tú cristiano, y arrepiéntete de tus pecados. Entrega tus finanzas, tus logros, tu matrimonio, incluso tu vida misma en las manos de Cristo y encontrarás la verdadera satisfacción a tu alma. Cristo es nuestro mayor tesoro. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. Amén. Así que, mis hermanos y amigos que hoy me escuchan, al final de esta vida, tú y yo no nos vamos a llevar absolutamente nada a nuestras tumbas. Nada. Desnudo venimos a este mundo y desnudo nos iremos. Pero déjame decirte algo. En el día en que nosotros muramos, vamos a tener que enfrentar una eternidad. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú no estás en Cristo y si tú no te has arrepentido y te has puesto a cuentas con Dios en esta vida, la Biblia dice que hay un infierno donde es lloro y crujir de dientes. Pero si tú en esta vida, hoy, te has arrepentido y has creído en Cristo, y si hoy el Señor te llama a pedir cuentas, la Biblia dice que hay una eternidad junto a Él para siempre en los cielos. No por nuestras buenas obras, sino por la obra perfecta y suficiente de Cristo a favor del pecador. Por esa razón, si no estás a cuentas con Dios, yo te invito que te pongas a cuentas hoy y arrepiéntete de tu pecado y vas a encontrar en Cristo el perdón y la salvación de tu alma. Y disfruta de las cosas preciosas que Dios nos da, sean pocas o sean muchas. Amén. Vamos a estar de pie. Oh, mi amado Cristo, qué bueno eres tú al darnos tu palabra, al darnos tu verdad, Señor, en esta tarde. Qué bueno eres tú, Señor, al concedernos el privilegio de escuchar tu palabra, pero también de poder escuchar la advertencia que tu palabra nos da, de tener cuidado, Señor, de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Porque aunque lleguemos a acumular muchas riquezas y lleguemos a lograr muchas cosas en esta tierra, al final
nada de las cosas que están bajo el sol van a dar satisfacción a nuestras vidas. Es más, nos llenarán de frustración, de amargura y de dolor. Por esa razón, Señor, tú nos llamas a poner nuestra esperanza solamente en Cristo. Porque en Cristo encontramos la fuente de vida inagotable que sacia nuestra alma, que le da propósito a nuestra vida y a nuestra existencia en esta tierra. Y cuando tengamos que partir de este lugar, tenemos la firme esperanza de que estaremos contigo para siempre. Oh Señor, qué bueno eres tú al darnos tu palabra. Qué bueno eres tú, Señor, al recordarnos que aun las cosas que tú nos das son legítimas y hermosas porque provienen de ti, pero no son la razón de nuestra vida, sino que tú nos llamas a que las podamos disfrutar con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos de la fe, que podamos disfrutar de la vida preciosa que tú nos das, aún en medio de las tormentas, aún en medio de la escasez, y que podamos disfrutar de lo poco, lo mucho que tú pones en nuestras manos, para la gloria y honra de tu nombre. Pero que esas cosas que son legítimas aún, no se vuelvan el centro de nuestra vida, ni la razón de nuestra existencia. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y a confiar plenamente en tus promesas. Cantemos al Señor y entreguemos nuestra vida a través de esta canción, diciéndole: Señor, espero en ti esperaremos, y en ti descansamos, Señor.